El comienzo del nuevo año puede ser un tiempo, y es un tiempo emocionante, debido a la forma en que el mundo, como que las cosas se ponen un poco más lentos, ¿cierto? La velocidad de la vida, el afán, como se baje un poquito durante el tiempo de Navidad y el tiempo de Año Nuevo. Justamente creo que la hermana Betty estaba comentando que ella cogió un taxi del Bajo Manhattan al Alto Manhattan y cogió el West Side Highway el viernes y no había nadie en la autopista. Y eso no fue a la madrugada. ¿A qué hora fue? ¿2, 3 de la tarde? Y no había nadie. Es un tiempo emocionante porque como que la gente se pone un poco más tranquilo y más normal, ¿cierto? Y entonces es una oportunidad para nosotros tomar cierta pausa en la vida para pensar, para analizar, para autoexaminarse, para examinar cómo está yendo mi vida. Durante el año andamos como gallinas con la cabeza cortada, gallinas decapitadas. ¿Cómo se ve la gallina decapitada? Corre por toda la parte sin dirección, sin sentido. Y nosotros en el año andamos así. Y no tenemos el tiempo ni el lujo de tomar una pausa, de meditar, de analizar, de examinar en nuestras vidas. Y el Salmo 90, versículo 12 nos enseña, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La lección clave de este versículo es que deberíamos contar a nuestros días. Deberíamos estar conscientes. Deberíamos pensar acerca de cómo el tiempo pasa. Y como resultado, tener sabiduría en nuestras vidas, en la manera que nos conducimos en esos días que estamos contando. Vivir sabiamente es, en parte, un asunto de entender que nosotros no tenemos un tiempo infinito. Hermanos, nuestro tiempo es limitado. Nuestros días son limitados. Pienso de cuando, ahora yo hablo en términos de, hace 15 años atrás. Hace 25, justamente ayer estaba hablando con lo que está pasando en Venezuela. Yo dije al pastor, yo estaba en la universidad cuando Chávez entró al poder. Creo que fue en 99. Era mi último año de universidad. Y eso fue hace 25 años atrás. Y yo no puedo hablar ahora, decir en 25 años, porque no puedo contar que voy a tener 25 años. Claro, en ese tiempo tampoco podría haber dicho lo mismo. Pero las estadísticas y la probabilidad nos enseña de yo tener 25 años, de aquí a 25 años, es menos probable que hace 25 años atrás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestro tiempo es limitado. Y no solamente nuestro tiempo es limitado, es que la vida no es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Sin muto, no. Inmutable significa que no cambia. La vida cambia. Nuestras circunstancias cambian. Nuestra ubicación cambia. Nuestra salud cambia. Nuestra vida cambia. Las responsabilidades cambian. La libertad cambia. Entonces, tenemos que contar a nuestros días porque no sabemos cuántos días vamos a tener y no sabemos en qué condición vamos a estar para esos días que faltan. Y por eso hay que contar. Y por eso necesitamos sabiduría. Amén. Por eso hay que contar
Y por eso necesitamos sabiduría. En otras palabras, nuestro tiempo es finito, limitado. No tenemos una vida terrenal eterna. Y nosotros no somos inmutables. En otras palabras, no somos estáticos, fijos, sin cambiar. No somos Dios. Dios no cambia, pero sí nosotros cambiamos. Nuestras vidas y nuestras circunstancias cambian de un momento para otro. Tenemos juventud y tenemos salud. Tenemos vejez y tenemos achaques, dolores en la vejez. Entonces es importante que nosotros aprendamos a tener corazones de sabiduría para vivir sabiamente a la luz del hecho de que nuestro tiempo es limitado y nuestras circunstancias cambian. Tomando todo esto en cuenta, deberíamos considerar el año nuevo como un momento para estar consciente del tiempo. Y para estar consciente o para ser consciente de nuestras circunstancias y hacerse una pregunta importante de la vida. ¿Cómo está mi vida ahora? ¿Cómo está mi vida ahora? Yo tomé un momento, porque uno no puede hacer este tipo de autoexaminación y hacerlo en cualquier momento. Tiene que estar tranquilo y preparado para analizarse. Y para mí, eso fue el martes. Creo que fue el martes. Eso fue el martes. En la soledad de la mañana, toda mi familia estaba durmiendo. Me puse a leer la palabra, orar y tomé un cuaderno y comencé a escribir. Y comencé a considerar diferentes aspectos de mi vida. Lo espiritual, lo matrimonial, lo familiar, lo congregacional, lo ministerial, lo laboral. Y comencé a escribir con una honestidad brutal sobre cómo está mi vida en este momento. Y para eso sirve estos momentos. ¿Cómo está yendo su vida en este momento? ¿Cómo está yendo? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Eres hijo de Dios o no? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Está el Señor caminando contigo? ¿Cómo está su relación con su familia? ¿Cómo está su relación con su esposo? ¿Cómo está su relación con su esposa? ¿Cómo está su relación con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos? Y digo hermanos en la carne. ¿Tienes relaciones, amistades saludables en su vida en este momento? ¿O tienes relaciones, amistades de veneno, venenosos en su vida en este momento? ¿Tienes relaciones quebradas? ¿Quebradas o quebrantadas? Quebrantadas en este momento. ¿Cómo están sus finanzas? ¿Cómo están sus estudios? ¿Cómo está su empleo? ¿Estás siendo el mejor empleado que podría ser? ¿O eres una carga para otras personas en el trabajo? ¿Cómo es tu relación con tu iglesia? ¿Con sus pastores? ¿Eres una columna en su iglesia? ¿O simplemente un adorno? ¿O una cometa que viene y va y nadie sabe cuándo?
su relación, su vida siente desordenada en este momento? ¿Es su vida un desorden en este momento? ¿Es su vida un desorden en este momento? ¿Sientes que hay tantas cosas en su vida que hay que arreglar que uno no sabe dónde comenzar? Hermanas, cuando usted ha llegado a su casa después que sus hijos hayan cocinado y encuentra el desastre que hay en la cocina, entre ollas, platos, comida regada por toda parte, y uno llega y mira todo y pregunta, ¿y por dónde voy a comenzar? O hermanos, usted ha llegado a su apartamento, a un lugar, un apartamento nuevo, a un lugar nuevo, y hay que arreglar. Y uno no sabe por dónde arreglar. Hay tanto que arreglar, no sabe dónde comenzar. ¿Es su vida así? ¿Una cocina desordenada? ¿Una casa desatendida? ¿Y no sabe por dónde comenzar? ¿Siente usted que yo sé que las cosas tienen que cambiar ahora, hoy, pero no sabe por dónde comenzar? ¿Quisiera usted tener un manual corto que usted simplemente podría sentarse en un sillón y leer en 1 hora y saber por dónde comenzar en su vida? Bueno, usted lo tiene en sus manos. Está en la Biblia, pero son 2 libros que mencioné antes de la Biblia que son muy prácticos y muy útiles para que nosotros estudiemos, para enseñarnos a cómo comenzar a arreglar a nuestras vidas. Y es 1 de Pedro y 2 de Pedro. En estos 2 libros cortos, son apenas 8 capítulos. Hay tanta verdad profunda en tantas áreas de la vida que nos da un bosquejo breve, rápido, pero profundo de lo que implica una vida completa. Una vida completa, una vida cristiana completa. Esas 2 cartas fueron escritas por el apóstol Pedro. Me va a costar no decir Pablo. El apóstol Pedro. A los hermanos en diferentes ciudades que estaban dispersadas, regadas, producto de una persecución. Fueron escritos a personas que literalmente no sabían cuánto tiempo tenían. Y no sabían cómo iban a ser sus circunstancias de un día para otro, porque estaban siendo perseguidos. No sabían cuántos días tenían y no sabían qué calidad de días iban a tener. Y el apóstol Pedro, para exhortar y animar a estos hermanos que estaban bajo persecución, bajo dificultades, en una situación de mucha presión, Él les da lo justo y necesario para que se mantienen firmes y fieles. Y por eso creo que 1 de Pedro y 2 de Pedro tienen algo para enseñarnos, que aunque nosotros no estamos bajo una persecución igual que estos hermanos, a los recipientes originales, si nosotros sabemos que tenemos tiempo limitado y nuestras circunstancias son inseguras. Y necesitamos un bosquejo profundo pero amplio y corto de lo que es una vida completa, una vida cristiana completa. Entonces vamos a comenzar a estudiar 1 de Pedro y 2 de Pedro, y mi meta es terminarlo este año. Terminarlo este año. Veremos. Pero durante los siguientes meses vamos a comenzar a estudiar esas 2 cartas para aprender lo que implica sabiduría en la vida.
cómo vivir sabiamente una vida cristiana completa. Entonces, hoy día vamos a comenzar con la introducción, una introducción de las cartas, y de manera especial vamos a estudiar el versículo 1 y 2. Primero de Pedro 1, 1. Primero de Pedro 1, 1. Vamos a leer estos dos versículos. Ustedes siguen con la vista y después vamos a orar. Primero de Pedro 1, 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro, dice el versículo 1. El apóstol preeminente en la iglesia de Jerusalén. Probablemente fue escrito entre el año 62 y 64 después de Cristo, durante el reinado de Nerón, el César cruel que perseguía a los cristianos. Y había una persecución violenta, creciente contra los cristianos. Y en los primeros dos versículos es una bienvenida, son saludos que Pedro manda a los hermanos de la dispersión en estas ciudades. Pero en estos saludos, en esta introducción, nos enseña tres aspectos, tres cualidades de quiénes eran estos hermanos. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, para poder vivir sabiamente, para poder vivir una vida cristiana completa, tenemos que entender primero quiénes somos nosotros. Tenemos que entender primero quiénes somos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana, por su amor y su misericordia. Gracias por su bondad para con nosotros. Y venimos ante su presencia agradecidos, Señor, por la oportunidad de estudiar su palabra. Pedimos, Señor, que nos dé sabiduría de lo alto para poder entender, para poder vivir lo que es enseñado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje de nuevo. Primero de Pedro 1, 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El versículo 1. Según el versículo 1, esta carta fue escrita a hermanos en diferentes ciudades, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas ciudades hoy día se encuentran en la parte norte de Turquía. Y estos hermanos no eran nativos de esas ciudades. Dice que eran expatriados. No pertenecían a esas ciudades. Llegaron a esas ciudades producto de una persecución. Fueron dispersados. Cuando hay un problema, todo el mundo huye por donde puede ir. Y ellos lograron refugio en estas ciudades. La palabra aquí usada es expatriado, que significa alguien en una nación o en un lugar que no pertenece a ese lugar. No viene de ese lugar, no es nativo de ese lugar. Es otra manera de decir que alguien de un país que no está viviendo en su propio país. O sea, ser extranjero en otro lugar o ser alguien que no está viviendo en su propio país. Por ejemplo, la mayoría de ustedes son expatriados. Amén. Ahora, ustedes vinieron de manera voluntaria a este país. A estos hermanos no, producto de una persecución. Pero ustedes son expatriados. ¿En qué sentido? Ustedes nacieron en otro lugar. Pertenecen a otro lugar en cuanto a origen.
sea Colombia, sea México, República Dominicana, Honduras, Chile. Estoy mirando para no dejar a nadie fuera. Portugal, Brasil, Puerto Rico, la hermana Elba, Guatemala, la hermana Elsa, o sea, Nicaragua, el hermano Rudy y la hermana Amanda. Ustedes son expatriados. Mis padres son expatriados. Y entonces, esta gente no era de Bitinia, de Asia, de Capadocia, etc. Y la palabra en griego es la palabra parapidemos, que significa alguien de una nación extranjera que viene a una ciudad o una tierra para vivir allá al lado de los nativos. Un extranjero viviendo en un lugar extraño. A veces es traducido en la Biblia como la palabra peregrino o extranjero. Y me gustan estas palabras porque nos enseña dos verdades importantes. El primero es que estas personas no tenían su ciudadanía principal en donde ellos vivían. No eran ciudadanos de esos lugares. No eran ciudadanos de Bitinia, de Asia, de Capadocia. Y muchos de ustedes no son ciudadanos de aquí. Y sus lealtades y sus afectos se encuentran en su patria, en el lugar de su ciudadanía. Mis padres vinieron a los Estados Unidos hace 53 años este año. Llegaron, tienen su residencia, pero nunca se han hecho ciudadanos. Y cuando ellos vienen de regreso de Portugal para acá, siempre le preguntan, ¿y qué te pasa? La persona en el aeropuerto de inmigración. ¿Qué te pasa? Y el problema no es mi mamá, el problema es mi papá. Porque mi papá no quiere admitir que él pertenece aquí ahora. Su afecto todavía está allá. Su corazón todavía está allá. Y él, cuando vinieron para acá, él dijo lo máximo 10 años. Y vamos a mandar dinero para allá y construir una casa y volver con nuestros hijos. Era el plan de ellos. Y mi papá todavía no quiere admitir que el plan fracasó. No se conforme, porque su corazón todavía está allá. Y me imagino de cierta forma lo mismo pasa con muchos de ustedes. No lo pasa conmigo porque yo nací aquí. Esto es lo que yo conozco, aunque cuando voy para allá hay cierta nostalgia para mí que de repente aparece. Siento una conexión con allá cuando vamos para allá. Pero un peregrino está viajando por un país y pasando tiempo en un país que no es su país. Y su corazón está en su país. Pero hay otro aspecto también de lo que implica ser un peregrino o extranjero. Es que ellos el peregrino está en una tierra ajena, pero no para quedarse. Tiene un destino. Y es para ir a un lugar especial. En Portugal hay la supuesta aparición de la Virgen María en Portugal fue en un lugar llamado Fátima. Cada país tiene su lugar. Altagracia, Guadalupe, México y todo eso. Para mí son engaños espirituales que el diablo usa para engañar a la gente. Entonces, en Portugal es Fátima. Y la gente hace peregrinaje a Fátima. Entonces, ¿qué hacen? Toman un palo y caminan y se quedan donde pueden. ¿Cierto? Dependiendo de las misericordias de Dios. Para que realizan
una jornada hacia un destino especial, que es Fátima en ese caso. En España es Santiago de Compostela, ¿cierto? En cada país, ¿hacen eso en Santo Domingo, peregrinajes? ¿En México lo hacen la gente? Ok. Es porque es un país tan pequeño, es como caminar al otro lado de la calle, ¿no? Pero cada país tiene sus peregrinajes y eso es la idea de un peregrinaje, es una jornada hacia un destino final. Y lo que Pedro está diciendo en este pasaje, hermanos, es que estos hermanos que estaban en Bitinia, en Asia, en Capadocia, eran peregrinos. Su ubicación, su estadía en esas ciudades es algo temporario. Su lealtad, su afecto no es en esos lugares, sino en otro lugar. Y la verdad de las cosas, hermanos, primero, nosotros somos peregrinos de Dios. Primer aspecto de nuestra identidad, de quiénes somos nosotros como creyentes. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos entender eso, nos va a ayudar a organizar nuestras vidas de una manera correcta. Nos va a ayudar a establecer prioridades correctas en nuestra vida. Nos va a ayudar a entender las circunstancias de nuestra vida. Y nos va a ayudar a responder a las circunstancias de nuestras vidas. Entendiendo que somos peregrinos y extranjeros. Somos peregrinos. Y en el contexto de esta carta, entonces, mis hermanos, tenemos que entender que nosotros somos peregrinos y extranjeros como creyentes. ¿En qué sentido somos extranjeros o expatriados o peregrinos como creyentes? En el sentido de que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. ¿En qué sentido somos peregrinos? En el sentido que nuestro destino final no es este mundo. Esta vida es una jornada. Esta vida es un tiempo temporario, terrenal, efímero, pasajero. Y vamos hacia un destino final, nuestra patria celestial. Busque 1 Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 al 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí el apóstol Pedro está rogando a esos hermanos y a nosotros también, que siendo extranjeros y peregrinos, nuestras vidas sean diferentes. Y eso lo vamos a estudiar después, pero la idea es, somos extranjeros y peregrinos. Busque Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos. Hebreos capítulo 11 es lo que se llama el salón de la fe. Entonces nos enseña diferentes personas, un nube de testigos, por decir, del Antiguo Testamento, que son destacables, notables por su fe. Conforme a la fe murieron todos estos, Abraham, Isaac, Sara, varios, ¿cierto? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo,
mirando a Cristo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Esas personas vivían por fe como peregrinos extranjeros buscando una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de su origen, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no volvieron. Versículo 16, pero anhelaban una mejor ¿qué? Patria. Abraham dejó su patria y por fe siguió al Señor, confiando en la promesa del Señor que le iba a dar a él y su descendencia una tierra que fluye con leche y miel. Una tierra prometida. Dejó su patria, tuvo tiempo de volver, pero por fe siguió adelante, buscando una nueva patria. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. Estas figuras del Antiguo Testamento, por fe, dejaron su patria terrenal para ir en pos de una patria celestial. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, nosotros hemos hecho lo mismo si estamos en Cristo. Hemos dejado nuestra patria terrenal. Pertenecíamos al reino del diablo. Y fuimos trasladados al reino de Dios. Dejamos atrás tinieblas para ir en pos de luz. Dejamos condenación para ir en pos de perdón. Dejamos nuestra patria terrenal para recibir la promesa de una patria celestial. Y hermanos, no hemos llegado allá todavía. Somos peregrinos. Estamos aquí. Somos extranjeros. Nuestra lealtad no es a este mundo, sino al mundo que viene. ¿Cuánto dicen amén? Hay que entender eso. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y hay una multitud de implicaciones de esa verdad que no vamos a entrar hoy día, porque vendrá con los estudios siguientes. Pero vamos a ver de manera repetida en 1 y 2 de Pedro, hermanos, somos peregrinos y extranjeros. No somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos del mundo que viene, aunque todavía no vivimos en el mundo que viene. ¿Cuándo dice amén? Eso es la primera cosa que yo quiero que nosotros entendamos y saquemos de este pasaje. Aunque Pedro estaba escribiendo literalmente a extranjeros en una tierra extraña debido a la persecución, la verdad espiritual y la realidad espiritual es lo mismo para ellos y para nosotros, que somos peregrinos y extranjeros, aún estando en nuestras propias patrias terrenales. ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo viviendo en este país? Levanta la mano. Ok. ¿Cuántos eran creyentes en sus propios países? Ok. En los dos lugares, ustedes son extranjeros y peregrinos. Amén. Su patria terrenal no es su patria al final. Sí, en el sentido legal y todo eso, pero en la absoluta realidad, la verdad de las cosas es que uno no es primero colombiano y después cristiano. No, uno es cristiano, punto. Uno no es dominicano y después cristiano. Uno es cristiano, punto. Uno no es mexicano y después cristiano. Uno es cristiano,
Punto. Tenemos que entender eso. No importa dónde estemos aquí en la tierra. Puedes estar en la aldea de su bisabuela y no importa. Eres un extranjero y peregrino en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se me olvidó mencionar Perú. Tenemos extranjeros y peregrinos del Perú también. Tengo que concientizarme que hay peruanos en la iglesia ahora. Amén. ¿Cuáles son entonces las implicaciones de ser un peregrino y extranjero en este mundo? Primero, nuestras lealtades, nuestros afectos, nuestros sueños, nuestros deseos como cristianos no son de este mundo, sino de nuestra patria celestial con el Señor. En términos prácticos, esto significa mi motivación mayor en mi vida debería ser lo que Dios piensa acerca de mí y no lo que el mundo piensa acerca de mí. Mi motivación más grande en mi vida no debería ser lo que a mí me complace, sino lo que complace a Dios. Mi motivación más grande en mi vida no debería ser acumular tesoros en este mundo, sino tesoros en el cielo. Esto significa que mi mayordomía de mis recursos, mi tiempo, mis talentos, mi energía, mi juventud, mis bienes, son para el beneficio del reino de Dios y no de mi propio reino ni del reino de este mundo. Muy pocos amenes. Amén. Implica que mis raíces no están plantadas en este mundo, sino en el mundo que viene. Significa que mi vida es un vapor, pero la eternidad es eterna. En términos prácticos, esto significa que tenemos que vivir con una perspectiva eterna y no temporal. ¿Y cuánto nos cueste? ¿Por qué? Porque confiamos en lo que podemos ver con los ojos. Confiamos en lo que nosotros podemos ver con los ojos. ¿Qué hacemos cuando compramos una casa o compramos un vehículo? Queremos verlo antes de comprarlo. Queremos examinarlo. Queremos probarlo. Y no son malas cosas. No estoy diciendo que eso es malo, pero es nuestra tendencia humana. Pero tomar decisiones en base de una promesa que yo no puedo tocar con mis manos ni ver con mis ojos, me cuesta. Tomar decisiones con lo que voy a hacer con mis hijos, con lo que voy a hacer con mi hogar, con lo que voy a hacer con mis finanzas, con lo que voy a hacer con mi tiempo, en base de promesas y de una realidad que yo no puedo mirar con mis ojos, que no puedo palpar con mis manos. Hermanos, cuesta. ¿Por qué? Porque tiene que ser por fe. Y fe no es natural para un ser humano. Por eso tiene que ser nacido de nuevo. Para poder confiar. Y tener ojos de fe para poder mirar lo que los ojos humanos no pueden mirar. Y confiar. Esta vida es terrenal. Esta vida es temporal. Y si uno piensa de todas las cosas que ha temido en esta vida, todas las decisiones que no hemos tomado por temor, todos los momentos de cobardía que hemos tenido en la vida, no queriendo decir algo cuando deberíamos haber dicho algo porque nos teme lo que la gente va a decir. ¿Cuánto nos va a lamentar cuando nos demos cuenta de la realidad de la eternidad? Y eso va a ser un charchazo para nosotros, una bofetada para nosotros. Porque tenemos corazones no de peregrinos extranjeros, sino de nativos. Y tenemos corazones a veces incrédulos, aferrados a lo que podemos ver con los ojos y no a las cosas que no podemos ver con los ojos.
La vida es temporal, mis hermanos. Y me estoy predicando a mí. La vida es temporal. Todo esto se va a acabar. Todos los proyectos que nosotros tenemos en nuestras vidas se va a acabar. Se va a quemar todo. Porque somos peregrinos. Porque somos extranjeros. Pasando por este mundo. Sí tenemos que ser responsables. Sí tenemos que tener testimonio. Sí tenemos que cumplir. Pero nuestro tesoro, nuestro afecto, nuestra lealtad no debería estar aquí. Tiene que estar allá. Porque somos peregrinos. Porque somos extranjeros. Amén. Sonríen. Ay. Se ven tan tristes. Feliz año nuevo. Mientras analices su vida en este año que acabó y consideras su vida para el año 2026 y su deseo de tener una vida completa como cristiano, la primera cosa que tiene que entender y recordar para poder comenzar el labor de enderezar y organizar su vida y buscar cambio en su vida es entender que uno es extranjero y peregrino en este mundo. Si tienes temores, ansiedades, ataduras, complicaciones en su vida, recuerde que este mundo es temporario. Su ciudadanía es en el cielo si estás en Cristo. Y que esto simplemente es un momento en el tiempo. Amén. Ok. Primero, somos peregrinos y extranjeros de Dios. Segundo, somos guiados por Dios. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La segunda cosa que tenemos que entender acerca de los recipientes de esta carta es que ellos eran parte de una dispersión. El Señor había puesto a estas personas en diferentes lugares producto de una persecución que Él permitió en su soberana voluntad. Cada una de estas ciudades es diferente, con culturas distintas, con condiciones distintas, con desafíos distintos, con beneficios distintos. Y el Señor había puesto diferentes creyentes en diferentes lugares con fines o propósitos diferentes. De la misma forma, mis hermanos y mis hermanas, el Señor en su soberana voluntad nos ha puesto en diferentes lugares para diferentes propósitos. La familia, la cultura, la ciudad, el empleo, la iglesia, la educación, etcétera, que a nosotros nos ha tocado, es parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. Segundo, somos guiados por Dios. Somos peregrinos y extranjeros de Dios. Segundo, somos guiados por Dios. Estas personas se encontraron en diferentes ciudades producto de una persecución. Y era importante que para Pedro comunicar a ellos y para el Señor a través de Pedro comunicar a ellos que el hecho que estaban en una dispersión, regados porque fueron perseguidos, Dios no los ha abandonado. Y es parte del plan de Dios y los propósitos de Dios. Y Dios los había guiado. Hermanos, somos guiados por Dios en esta vida. En nuestro peregrinaje, el Señor nos está llevando en el camino. Nos está guiando.
Si usted estudia la historia de la iglesia, si los cristianos no hubieran sido perseguidos en Jerusalén, uno se podría preguntar hasta cuánto hubiera regado el evangelio en el mundo antiguo. En otras palabras, si no habían aplicado presión a los cristianos, a lo mejor los cristianos hubieran quedado simplemente en Jerusalén, en Israel. Y no habría llegado a la India, y no habría llegado al norte de África, a Europa, a Asia. Pero producto de la persecución, los cristianos, por toda parte. Y al ser dispersados, ¿qué llevaron ellos con ellos? El evangelio. Entonces el diablo, queriendo aplastar, Dios lo usó para expandir. Y el Señor a través de Pedro quería que estos hermanos entendieran que aunque eran dispersados, son guiados. La dispersión no fue un accidente. No fue un fallo de parte de Dios, sino parte del plan y los propósitos de Dios. Pregunto a las personas aquí de más de 40 años, si quiere levantar la mano, levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos más de 40 años? Ok. Bueno, dicen que 40 es el nuevo 30, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros que tenemos más de 40 años podemos decir que la vida que tenemos hoy no es la vida que nosotros hubiera imaginado para nosotros hace 20 años atrás? La vida que tenemos hoy día, nosotros no podría haber imaginado esta vida hace 20 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hacemos planes, pero los planes no salen como nosotros proponemos. Amén. Hacemos muchos planes, tenemos muchas ideas y en nuestra sabiduría, entre comillas, proyectamos y las cosas no salen como pensamos. Pero hermanos, no salen de balde. El Señor nos guía. Tenemos algo visualizado para nosotros, pero el Señor nos guía. Aún en el medio de nuestros errores y horrores, el Señor nos guía. De la misma forma, justamente en el libro de Números, no era el deseo de Dios que Israel padeciera 40 años en el desierto, pero por su incredulidad, el Señor dijo, ok, parece que no han aprendido a confiar en mí, van a tener que pasar por una escuela más larga conmigo entonces. 40 años les doy. Y aún así, Él estuvo con ellos. En el medio de su castigo y de su reprensión y las consecuencias de su pecado, aún así, mis hermanos, Dios está con nosotros y no nos abandona. Pero quiero sacar algunas ideas aquí. El Señor nos guía. Amén. Amén. Ok. Somos guiados por Dios. Primero, el Señor ordena nuestros caminos. Él ordena nuestras vidas. Busca Proverbios 16:9. Allá en la escuela, una hermana allá en la escuela me hizo un comentario que ha sido de mucho beneficio para mí. Nosotros tenemos una idea de cómo las cosas deberían de proyectarse y salir. Y ella usando su propio testimonio, porque ella era, sus padres se convirtieron cuando ella tenía 12 años. Ella rebeló en contra de sus padres porque los padres cambiaron las cosas en la casa y ella entonces no entendía por qué estaban cambiando las cosas en la casa y ella se enojó.
y entonces fue muy rebelde como joven. Y ella se convirtió ya teniendo como 25 años. En el caso de ella, demoró 13 años después de oír el Evangelio para responder al Evangelio. 13 años. Y ella me dijo, Jerry, no olvides que aunque tenemos la idea de que un camino debería ser recto, el Señor muchas veces usa caminos chuecos. No sé si entiende la idea de camino chueco. No en el mal sentido, sino que no es recto, sino todo por muchos caminos. Y baja por valles y suba montañas y baja. Dios usa esos caminos. ¿Ok? Entonces ella me dijo, no olvide eso. Y me ha servido en diferentes situaciones recordar eso. Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. Entonces yo me proyecto en este camino. Mas Jehová endereza sus pasos. Yo tengo idea de cómo debería de seguir y el Señor endereza a su voluntad, a su camino, nuestros pasos. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, la voluntad de Dios, permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El hombre tiene muchas ideas de lo que quiere hacer y lo que quiere ser. Pero al final, la voluntad de Dios, el consejo, la sabiduría de Dios es lo que permanecerá. No conozco todos los caminos aquí. Amén. Y no necesito conocer todos los caminos aquí. Dios lo sabe y usted lo sabe. Algunos han tenido caminos bien rectos. Todo en orden y pum, 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 pum. Se convirtió joven, se casó bien, tiene su vida ordenada, sus hijos ordenados y otros caminos chuecos. No deseando eso, pero ha salido así. Amén. Aprendamos a ver las misericordias de Dios aún en esos caminos chuecos. Y de qué manera Dios ha usado ese camino que usted ha caminado en su vida. Quizás usted ha pasado por malas experiencias. Aprender a mirar esas experiencias con ojos de fe. De qué manera Dios ha usado, está usando o puede usar esas experiencias. Y no lo digo eso a la ligera, porque puede haber una variedad grande de malas experiencias. Pero tenemos que descansar en el hecho de que Dios nos guíe, ordena nuestros pasos. Amén. Segundo, tenemos que aprender y confiar que no importando lo que sucede, el Señor está en control y es bueno y sabio. Romanos 8:28, lo cual hemos mirado cantidad de veces. Y varias personas el miércoles dando testimonios mencionaron este versículo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Qué significa todas? Todas. ¿Hay algo que no pertenece a todo entonces? No. Todo. Positivo y aún negativo. A nuestro parecer. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No importando en qué circunstancia nosotros nos encontramos en la vida, si Dios nos está guiando y está ordenando nuestros pasos, saber que Él está en control y lo que sucede es en su sabiduría y bondad.
a veces muy difícil de aplicar. Y hay que mirar con ojos de fe. Pero si queremos nosotros vivir vidas cristianas completas, tenemos que entender que no estamos en control. Pero Él está en control. Y Él es bueno. Y Él es sabio. Tercero. Entonces el Señor ordena nuestros caminos, nuestras vidas. No importando lo que sucede, es bueno y sabio. Y tenemos que entender que no importando donde nosotros nos encontremos, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Busca Josué 1:9. Josué 1:9. El contexto aquí es que Moisés, el líder de Israel, había muerto. Josué, su ayudante, iba a ser su sucesor. Y era una gran tarea. Fíjese, leímos en Números capítulo 1. Habían como 630,000 hombres para el ejército. ¿Cuán grande entonces, después de 40 años, hubiera sido ese pueblo entonces? Vamos a ver cuando lleguemos al final de Números, porque hacen otro censo antes de entrar a la tierra prometida. Pero una gran nación. Si a mí me da miedo ser líder de una escuela de 165 muchachos, imagínese entonces un pueblo como Israel, duro de servicio, y son millones. Y para alentar a Josué, el Señor dice: mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que te vayas. Que vayas. El Señor está con nosotros. Y es maravilloso, hermanos, al pensarlo. El Señor ordena nuestros caminos. El Señor es bueno y sabio en ordenar nuestros caminos. Pero no es que Él quede entonces mirando de lejos con los brazos cruzados, mirando qué va a pasar. Él está con nosotros. En ese hospital está con nosotros. En ese accidente de carro está con nosotros. En esa, no sé si dice así, despedida del trabajo, fire, está con nosotros. En esa noche cuando estamos caminando del tren para llegar a la casa y le da miedo del tipo que está caminando detrás de uno, Él está con nosotros. Cuando no sabemos cómo vamos a pagar la renta, Él está con nosotros. Él está con nosotros. No es simplemente que Él está organizando el mundo y se echa para atrás para mirar como un espectador. No, Él es un participante. Y está con nosotros. Y hermanos, Él es por nosotros. Romanos 8, búscalo. Romanos 8:31. No importando dónde nos pone Dios, no solamente está con nosotros, sino está por nosotros. Romanos 8:31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es por nosotros. Ordena nuestros caminos. Es sabio y bueno y soberano en ordenar nuestros caminos. Él está con nosotros en esos caminos y es por nosotros. Él es por nosotros en este camino. Busque Mateo 6, 25 al 26. Mateo 6, 25 al 26. Cristo hablando aquí. Por tanto, Mateo 6, 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros más que ellas? Si el Señor provee para los aves del cielo, ¿no ha de proveer para nosotros? Y muchos aquí han visto de qué manera Dios ha provisto. En momentos críticos, en momentos claves. Entonces, de manera de conclusión y aplicación, considera sus circunstancias hoy día. Considera dónde vives. Considera su salud o su enfermedad. Considera cómo está su familia. Considera su situación económica, financiera. Considera la iglesia que tienes. Considera los pastores que tienes. Considera todos los aspectos de su vida que tienes hoy en día. Y al considerarlos, recuerda, el Señor es soberano y guía nuestras vidas. El Señor es sabio y bueno en su soberanía. El Señor está con nosotros en nuestras circunstancias y el Señor es por nosotros en nuestras circunstancias. Si queremos tener una vida abundante y completa como cristianos, tenemos que aprender a entender y creer que el Señor está en control de nuestras vidas y que deberíamos vivir estas vidas para sus propósitos y para su gloria. Él es bueno y sabio y es por nosotros, pero hermanos, tenemos que vivir por Él. Como peregrinos y extranjeros en este mundo, tenemos que entender que estamos siendo guiados por Él. Somos peregrinos y extranjeros de Dios y somos guiados por Dios. Y tercero, para ir terminando, somos elegidos por Dios. Volvemos a 1 de Pedro capítulo 1. Y vamos a enfocarnos en el versículo 2, pero vamos a leer el versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La tercera descripción que tenemos aquí,
que Pedro ha escrito aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo es el hecho de que no solamente son peregrinos, no solamente están dispersados, sino que también son elegidos. La palabra griega aquí para elegidos en el versículo 2 es la palabra eklektos en griego y significa alguien que es seleccionado y tomado. Hermanos, los creyentes, los que hemos creído en Cristo, hemos sido elegidos por Dios, identificados, seleccionados y apartados para propósitos específicos. Cualquier sea su posición, arminiana o calvinista, las dos posiciones reconocen que somos elegidos por Dios. Su diferencia es a base de qué. Pero los dos toman la posición de que somos elegidos por Dios. Y nuestra iglesia, que es la tradición clásica arminiana, nuestra posición es que nuestra selección, Dios nos ha escogido a base de fe previsto por Dios. Dios en su presencia vio nuestra fe en Cristo y nos eligió antes de la fundación del mundo. Busque Efesios 1:3 al 4. No voy a entrar en gran profundidad hoy día en esto. Efesios 1:3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos elegidos en Cristo a la virtud de la obra de Cristo, a la virtud de nuestra fe en la obra de Cristo que Dios ha previsto en su presencia. Mi meta esta mañana es no entrar en un análisis profundo del debate entre arminianos y calvinistas, sino dar énfasis de que no importando su posición en la base de la elección, podemos estar de acuerdo que somos elegidos y no es a base de algún tipo de mérito que tenemos. Vuelven a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En esta obra de ser elegido por Dios en su sentido pleno, podemos ver entonces las tres personas de la Trinidad trabajando aquí. Leamos el versículo de nuevo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Es profundo. Pero en esta obra de elegir, el Dios Padre eligió en su presencia, pero después el Espíritu Santo hace algo. Y entonces Jesucristo hace algo, ¿ok? Y vemos la Trinidad aquí en este pasaje. Elegidos según la presencia de Dios Padre. El Padre nos ha escogido en Cristo según su presencia, su fe prevista, nuestra fe prevista por Él, visto de antemano por Él, a base de nuestra unión con Cristo. Esto es algo que Dios hizo antes que usted naciera, antes de la fundación del mundo en el pasado. En otras palabras, ¿quién aquí ha creído en Cristo? Dios, antes de la fundación del mundo, sabía que usted iba a responder en fe y arrepentimiento al llamado del Evangelio. Y te eligió. No porque eres una buena persona, no. Al contrario, somos muy malos. Dios, mirando a través del tiempo, sabía quién iba a responder en fe y arrepentimiento al llamado del Evangelio. Y nosotros respondimos. Alguien nos predicó y creímos. Y el Señor dijo,
A esa persona lo voy a elegir y voy a hacer algo especial con esa persona. Lo voy a conformar a la imagen de mi Hijo. Y le voy a otorgar todas estas bendiciones espirituales, celestiales, a esa persona. Yo elijo a esa persona. Y entonces, al Dios ver antes de la fundación del mundo, nuestra fe en Cristo nos eligió. Pero somos elegidos en santificación del Espíritu. Somos elegidos para ser santificados por el Espíritu Santo. Mire el versículo de nuevo, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Somos elegidos para ser santificados por el Espíritu Santo. Aunque la elección es hecha antes del tiempo, la obra del Espíritu es hecha en nuestro tiempo. ¿Y de qué manera somos santificados? La palabra aquí santificado es agiasmos, que significa consagrado y purificado. Es la idea de tomar algo común, ponerlo al lado y consagrarlo a un propósito santo. Amén. Por ejemplo, los utensilios del templo en Jerusalén eran hechos de metal, de oro, ¿cierto? Al ser hechos de oro, eran tomadas, puestas aparte y consagradas para el culto en el templo. No se podía usar esos utensilios para otros propósitos. ¿Por qué? Porque fueron elegidos, fueron santificados y por entonces consagrados. Por eso era una blasfemia grande cuando creo que fue el rey de Babilonia tomó los utensilios del templo y lo estaban usando, creo que fue el nieto de Nabucodonosor, que estaba usando los utensilios del templo para una fiesta pagana. Y ahí el dedo de Dios escribió en la pared. De la misma forma, nosotros, hermanos, somos elegidos, tomados, santificados, apartados y consagrados a un propósito santo. Nosotros somos elegidos y entonces santificados. Según los comentaristas que yo he leído, esto significa la obra de la santificación posicional. ¿En qué sentido? Que cuando alguien cree en Cristo, el Espíritu Santo mora en esa persona. Y al Espíritu Santo morar en esa persona, ya esa persona es diferente que los demás. Es apartado. Es diferente. No es igual que lo que fue antes y no es igual al otro que está al lado que no cree en Cristo, que no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han creído en Cristo? Entonces el Espíritu Santo mora en usted. Y usted está marcado. Y usted es diferente. Diferente en esencia. Amén. Diferente en esencia. Participa en la divinidad. Amén. Vamos a ver después, creo que es en capítulo 5, somos partícipes en la naturaleza divina, dice. Porque tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Somos santificados, somos separados. Y hermanos, estamos siendo consagrados para Él, para sus propósitos. O sea, por eso nuestra patria no es este mundo. Entonces el Espíritu Santo nos hace diferente al restante del mundo. Y la presencia del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia en nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras respuestas a las circunstancias en nuestra vida. Por eso actuamos de una manera diferente. Por eso, por ejemplo, en un funeral cristiano no es una lloradera. ¿Por qué? Porque hay esperanza.
Por eso cuando un creyente está enfermo, no hay escándalo. Porque confía en el Señor. Y al final está en una jornada hacia su patria celestial. Me hace recordar a la hermana Ana Rosa. La hermana Ana Rosa padeció cáncer y murió con dignidad. Porque sabía en quién había creído. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros afectos, nuestras actitudes, nuestras reacciones a la vida son diferentes por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por eso hay perdón sobrenatural. Un esposo y una esposa que se casaron y no conocían a Cristo y su matrimonio era un desastre. Hasta golpes, uno daba al otro. Quizás infidelidades. Y llegan a Cristo y se sanan. Y se perdonan. Y el mundo de afuera piensa, pero ¿qué pasa con esta gente? Ella debería dejar a él debería dejar a ella, comenzar de nuevo. Y el Señor cambia mentes para poder sanar. Es algo sobrenatural por la presencia del Espíritu Santo. Al ser elegidos somos no solamente seleccionados, identificados por decir, sino apartados para ser consagrados. Y al final miramos, versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí cuando dice obedecer, se refiere, según los comentaristas, al llamado al Evangelio. Al llamado del Evangelio, la invitación a recibir salvación. Entonces somos elegidos para ser santificados y para obedecer el llamado y ser perdonado, rociado con la sangre de Jesucristo. Cuando habla de ser rociado con la sangre, tiene que ver con el templo en el Antiguo Testamento y el día de la expiación, el Yom Kippur, que todos ustedes tienen libre del trabajo en el Yom Kippur. ¿Saben lo que es el Yom Kippur? ¿No? ¿Quién aquí no sabe lo que es Yom Kippur? Pero sabe a lo que me estoy refiriendo. Es un feriado judío que le dan en septiembre. Es el día de la expiación. Donde sacrificaban. Y entonces el sumo sacerdote cogía la sangre y rociaba el pueblo con la sangre para perdón de pecados. Para que sus pecados sean expiados ese día. Es el día más solemne en el año judío. Y es una figura de Cristo. Y nosotros al creer en Cristo somos rociados por su sangre. Recibimos la expiación de nuestros pecados. Entonces, al ser elegidos, mis hermanos, somos identificados, somos santificados y somos perdonados. Somos perdonados. Yo sé que esto es algo profundo para entender, pero lo importante aquí es entender que si usted es creyente, si usted es cristiano, no solamente eres peregrino y extranjero en este mundo, no solamente estás siendo guiado por el Señor en este mundo, sino que eres elegido, eres especial en este mundo. Y cuando digo que eres especial, no lo digo en el sentido de como una mamá dice a su hijo que es especial. No lo digo en ese sentido, sino que somos diferentes que los demás alrededor de nosotros. Al ser elegidos, somos diferentes. Diferentes en esencia y diferentes en destino. ¿En qué manera diferentes? El Dios del universo, creador del cielo y la tierra, omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, justo, misericordioso, lleno de gracia y bondad. Él te ha elegido de la humanidad para ser algo especial, para ser su pueblo, para ser sus hijos.
Ahora, que eso no te hace la cabeza grande. El hecho que has sido elegido. Porque la verdad de las cosas es que no hay nada bueno, ni meritorio, ni merecedor, ni en ti o mí. Al contrario, lo único que merecemos en este mundo es ira. Ira de Dios. Pero el Señor sabía desde antes de la fundación del mundo, Él previó que nosotros como mendigos, no teniendo dónde acudir, íbamos a acudir a su Hijo Jesucristo para salvación. Y por entonces nos eligió para ser salvos, para ser perdonados de nuestros pecados en Cristo y para ser apartados por la presencia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, siempre yo he dicho esto. Cuando alguien me pregunta por qué yo creí en Cristo cuando escuché el Evangelio, y otros, por ejemplo, algunos de mis hermanos, que oyeron el mismo mensaje y no respondieron en fe y arrepentimiento, ¿por qué yo sí y ellos no? Mi respuesta es, no sé. No sé. Porque yo sé que yo era tan malo que ellos. Y quizás no es una respuesta satisfactoria para usted. Pero no resistí la gracia de Dios cuando el Evangelio fue presentado a mí. Soy tan pecador como ellos y tan merecedor del infierno que ellos. Y no puedo explicar por qué yo sí respondí en fe y arrepentimiento cuando otros no han. Lo único que puedo decir es que no resistí la misma gracia de Dios que es ofrecida a ellos. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos todavía? Amén. Pero el punto aquí, mis hermanos y mis hermanas, es el hecho que usted, como creyente en Cristo, como cristiano, como creyente nacido de nuevo, usted ha sido elegido y apartado por el Dios triuno. ¿Cuál es la implicación aquí entonces? Primero, no somos iguales que los demás. Fundamentalmente somos diferentes. Hemos sido elegidos y apartados por Dios. Por definición, somos diferentes que los demás. Y lo que esto implica en cuanto a consecuencias a nuestras mentes, corazones, afectos, actitudes, acciones, palabras, emociones, prioridades, decisiones, relaciones, todo en nuestras vidas debería ser diferente que lo demás. Usted y yo, nosotros, si somos elegidos, debemos de ser diferentes. Segundo, la implicación es que también no somos nuestros, somos de Él. El Señor nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre, a costo de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, la cual ha sido rociado sobre nosotros que hemos creído y hemos sido comprados por Dios. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado para convertirse en esclavos de Él. No lo busque. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hemos sido hechos siervos de Dios. Tercero, conectado a la idea de que no somos nuestros, hemos sido apartados para Él. Significa que nuestras vidas aquí en la tierra no son para nuestro propio beneficio. Nuestras vidas deberían tratarse de sus propósitos, de sus metas, de su reino, de su evangelio, de su reputación, de su testimonio, de sus prioridades, de sus placeres y no las nuestras. Hermanos, hermanas, somos pueblo escogido. Hemos sido apartados y nuestras vidas tienen que ser consecuentes con esa realidad. Entonces, cuando consideras cómo las cosas están yendo en su vida, cuando consideras
sus relaciones, sus familias, su vida congregacional, su servicio en la iglesia, sus decisiones financieras, sus decisiones laborales, su comportamiento en la escuela o en el trabajo, su reacción a los problemas de la vida, su actitud frente a su propio pecado. Recuerda que eres diferente. Y debería enfrentar estas cosas de una manera diferente. Como alguien que ha sido elegido por Dios, apartado por Dios y perdonado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Conclusión. ¿Qué podemos concluir de este pasaje cuando se trata de vivir una vida cristiana completa, no importando las circunstancias? Primero, tenemos que entender y siempre tener en mente quiénes somos nosotros. Y eso va a determinar e influir cómo ordenamos a nuestras vidas, cómo interaccionamos con el mundo alrededor de nosotros y nuestras respuestas a las circunstancias de nuestras vidas. ¿Quiénes somos? Somos elegidos por Dios. Un pueblo identificado por, perdonado por y apartado por Dios para sus propósitos. Somos guiados por Dios. Un pueblo lo cual bajo la soberana dirección de Dios es puesta en diferentes circunstancias y como resultado recuerdan que Dios los está guiando, que Dios es bueno y sabio, que Dios está con nosotros y que Dios es por nosotros. Y también somos peregrinos y extranjeros de Dios. Un pueblo de Dios guiado por Él en una jornada a través de esta vida donde no somos ciudadanos de este mundo, sino que estamos en rumbo a nuestra patria celestial. Muchas veces las personas se meten en problemas porque olvidan quiénes son. Y dejan que el mundo los engañe. Dicen que los Estados Unidos es tierra que traga a sus moradores. Y muchos llegan a este país, incluyendo mis padres, y se olvidan de quiénes son. Y se olvidan de los valores que fueron inculcados en ellos, en su juventud, en su familia, en su país. Y se pierden aquí. ¿Es verdad o no es verdad? Lo mismo pasa con el cristiano. El que ha creído en Cristo, el que es elegido, guiado y peregrino y extranjero en este mundo, si se olvida de quién es, fácilmente se pierde. No la salvación, pero pierde la bendición. Y en vez de llegar a la tierra prometida en 3 meses, demora 40 años. Primero hay que siempre recordar quiénes somos nosotros. Y a base de eso va a influir qué hacemos. Amén. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por su palabra que habla a todos nosotros. El deseo de nosotros en este año 2026 es, Padre, que haya cambio en nuestras vidas. Usted conoce dónde necesitamos cambio y nosotros también. Y pedimos, Señor, que nos ayude a recordar que si estamos en Cristo, a recordar quiénes somos. Somos peregrinos, extranjeros. Somos guiados por usted y somos elegidos, Señor. Padre, ayúdenos, Señor,
en este día a meditar, a analizar, a considerar, a ponderar a nuestras vidas. Y no solamente ponderar, sino proponer y presentar delante de usted cambios para nuestras vidas. Si usted es nuestra visita en esta mañana y todo esto suena extraño, es porque el primer paso de poder vivir una vida completa como Dios ha diseñado para el ser humano, el primer paso es creer en Cristo. Es arrepentirse de nuestros pecados y creer en Él, para que entonces seamos perdonados, para que entonces su Espíritu Santo more en nosotros y para que entonces seamos diferentes. Quizás usted ha escuchado de Jesucristo, quizás usted ha escuchado de Dios, del Espíritu Santo. Pero mi pregunta para usted en esta mañana, si está aquí o escuchando a través de las cámaras, ¿qué pasaría si hoy usted muriera? Hablamos de que esta vida es un peregrinaje, es temporal. Y es temporal para todos, no importando si cree en Cristo o no. Pero para el creyente el destino final es su patria celestial. Para el que cree en Cristo, su fin es muerte eterna. Eso es su patria. Es el precio de nuestros pecados. Todos somos pecadores. Todos necesitamos perdón de pecados. Todos hemos ofendido a Dios. Y Dios nos ofrece perdón a través de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y lo único que Dios exige de nosotros es que creemos en Cristo para recibir ese perdón. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo, el Hijo de Dios, siendo Dios, fue encarnado, tomó la forma de carne, vivió una vida justa, perfecta, sin pecado, y murió en nuestro lugar. Él recibió el castigo que a nosotros nos toca. Y ese perdón alcanzado a través de la cruz solo se aplica a nosotros por la fe. Si todos nosotros somos mendigos espirituales, muertos en nuestros delitos y pecados, necesitados de perdón. Y lo único que tenemos que hacer como un mendigo es pedir. Y Dios dice, si nosotros pedimos, Él nos dará vida eterna. Pregunto, quizás nos ha visitado por primera o segunda vez. ¿Quisiera usted hoy día responder a esta invitación a vida eterna? ¿Quisiera usted responder en fe y arrepentimiento en este día, aceptando a Cristo como su Señor y Salvador? No le vamos a hacer pasar al frente, no le vamos a avergonzar, pero lo que yo pido es que hable conmigo después del servicio. Usted me acerca. Es lo único que tiene que hacer, es tener la valentía de acercar y preguntar y conversar y reconocer en humildad que necesita de Cristo. Si Dios le ha hablado en este día, acérquese a mí después del servicio y podamos hablar. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo. Pedimos su bendición sobre todo lo que ha sido enseñado y proclamado en el nombre de Jesús. Amén.